Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial para hacer, como veis en pantalla, un texto 3D. Lo que pasa con este tutorial es que lo vamos a hacer íntegramente en Photoshop usando la interfaz 3D y los elementos 3D. Es algo que no todos tienen, solamente el Photoshop Extended, el CS6 creo. Entonces, para saber si lo tenéis, os tiene que aparecer aquí en la pestaña 3D. Y en Help, pues debajo de Photoshop os tiene que poner Extended. También podría pasar que vosotros hayáis descargado el Photoshop Extended, pero lo hayáis craqueado o algo y no salga. Entonces, si a alguien le pasa eso, que lo diga y yo pues haré otro tutorial para solucionar este error. Entonces, para empezar vamos a crear un nuevo documento del tamaño que queráis, 1280 x 720 en mi caso, y un fondo de color pues blanco. Le damos OK. Esta capa la podríamos pasar a capa normal en vez de un fondo y vamos a poner un texto. Podría ser como puesto en este 3D text using Photoshop. A ver, 3D text using Photoshop. Vale, ahora sí. Le voy a cambiar esta font a esta, al igual que esta. Y lo voy a centrar. Para centrarlo, pues... Esta la borro. Para centrarlo, como digo, seleccionáis estas dos, la herramienta de selección. Y en estas pestañas, pues le ponéis ahí y ahí. Vale, ya lo hemos centrado. Ahora vamos a pasarlo a 3D. Para hacer esto le damos aquí botón derecho, New 3D Extrusion from Selected Layer. Y como es, voilà, nos ha pasado a la interfaz 3D de Photoshop. Aquí, tal como está, solo nos haría en 3D el texto, no el fondo. Entonces, para solucionar esto, nos vamos aquí a la pestaña en Layers y en el fondo pues le damos a Post Art. Y ahora ya hecho esto, pues pulsamos Control E, las unimos y tenemos una sola capa en 3D. Entonces, esto es más o menos muy parecido al Cinema 4D. Entonces, para renderizarlo, renderizarlo, podéis hacerlo usando el 3D Render o la versión del teclado que es Alt Shift Control R. Y como veis, pues empieza un renderizado igual que el de Cinema 4D, por ejemplo. Como veis aquí, poco a poco nos está haciendo las sombras sobre el fondo. El fondo es el que tenemos seleccionado, y si no lo hubiéramos hecho el proceso de antes, no nos lo mostraría. Nos quedaría, pues por ejemplo, como hacemos en Cinema 4D, el texto solo pero sin el fondo detrás. Es, como digo, prácticamente lo mismo. Así, como veis, queda un poco soso, así que le vamos a dar un poco de color y le vamos a tocar la iluminación y las sombras. Y después ya, si eso, un poco de corrección de color. Entonces nos vamos a la pestaña 3D. Primero seleccionando la capa esta. Y nos vamos al texto. Ahí el texto, pulsáis y tenemos pues estas capas. Le dais, las seleccionáis todas y aquí pues os aparecerá un material o una textura. Yo lo voy a cambiar, le voy a poner un color así más anaranjado, más amarillo, así por ejemplo, para que me quede una cosa mejor. Entonces, si previsualizáis en renderizando un poco, veréis que queda bastante bien y ya pues ya podría estar ahí solo. Pero no está completo del todo. Le vamos a subir un poco el reflejo, el shine y el refraction, para que nos quede así. También le voy a poner un poco de borde. Esto lo hacemos seleccionando la capa. Nos vamos a esta pestaña de aquí donde dice Cap y pues le ponemos el width que queramos. Yo creo que con algo de un 15% por ejemplo estaría bastante bien. De ángulo ya el que vosotros queráis, y aquí contorno pues el que vosotros queráis también. Yo cojo el predeterminado. Entonces de strings también lo podéis tocar un poco, pero yo creo que sin tocarlo estaría ya bastante bien. Y ahora, como veis, si renderizáis, pues se os queda un poco el texto ya con un cierto borde. Entonces, eso sí ya estaría, como digo, bastante bien. Pero ya
aquí estamos, pues le vamos a explicar un poco cómo ponerle más iluminación o algún punto de luz. Para ponerle un punto de luz, simplemente tenéis que venir aquí, una nueva capa, y le dais ahí. Y entonces os aparecerá New Point Light, New Spotlight o New Infinite Light. Vosotros ya la iluminación como queráis tenerla. Por ejemplo, una Spotlight estaría bastante bien. Aquí os aparecerá así, pero podéis tocarlo también desde la perspectiva. Esto se hace pues bajándole zoom un poco, y en Default Camera, si pulsáis, podréis moverla tranquilamente como vosotros queráis. Aquí, como veis, nos aparece esto de aquí. Es del Spotlight, que yo pues me parece que la posición está bien, pero voy a cambiarle un poco esto así y así, por ejemplo, está bien. Entonces, para volver a la perspectiva normal, volvemos al zoom al 100% y le damos aquí a Default Camera otra vez. Ahora vamos a ver cómo queda para saber lo que le tenemos que tocar. Como veis, queda bastante luminoso y bastante así. Esto lo podéis tocar ya desde los propios atributos del Spotlight. Si pulsáis aquí, ya pues le podéis cambiar el color, le podéis subir o le podéis bajar. Las sombras las podéis subir también, el hotspot, ya el ángulo y tal. También lo podéis tocar desde ahí, igual que el cono. Y pues todo eso. También podéis mover directamente aquí desde la vista, para que nos quede pues un poco mejor. Y como veis, esto ya es otra cosa. No obstante, yo se lo voy a bajar un poco más para tenerlo, pero para que no se denote demasiado. Hecho esto, como veis, también pues ya estaría prácticamente todo. Si queréis, le podéis poner aquí en el fondo alguna textura o algo, o en el environment o en el scene, lo que vosotros prefiráis. No obstante, yo ya lo tengo así. Voy a renderizarlo un poco para después trabajar con él sobre la corrección de color. Esto aquí debajo, una vez empiece y pase un poco de rato, os dice el tiempo que tardará y el porcentaje de completado que lleva. 100% es que está empezando, y después ya poco a poco va bajando, aunque normalmente ya desde el principio no lo dice. Si vosotros queréis parar el renderizado, simplemente pulsáis ahí y os lo para. Entonces yo ahora lo voy a dejar renderizando, y cuando esté ya completo pues continuamos. Bueno, como veis, esto ya ha acabado. Aquí pues ya está completamente renderizado y no tiene nada más. Así que vamos a darle un toque, sí, un toque final. Entonces, tened cuidado porque os tenéis que poner en layers de acordaros. Voy a crear una nueva capa. Y bueno, más que una nueva capa, mejor una nueva capa de ajuste, que será curvas, y pues le voy a dar un toque más así. Es de alcanzarlo muy poco. Y voy a dar pues otro mapa de degradado. Bueno, si lo encuentro, ¿sabes? Aquí, que será así, naranja y morado. Voy a poner en modo soft light y le voy a bajar la opacidad hasta ahí. Así que como veis, con estas dos capas el toque cambia, pero no mucho, pero le da un toque sí un poco más, no sé, más cercano, más acogedor. Entonces ya, si queréis, pues sería darle un último toque o ya dejarlo así. Podéis enfocar, podéis desenfocar, podéis dejarlo ya como vosotros queráis. Y nada más. A partir de todo lo que hemos hecho, pues se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimos diseños. Eso ya cada uno lo que pueda manejarlo, como lo quiera manejar. Y ya pues nada más. Así que bueno, espero que os haya servido y hasta otro. Hasta la próxima.